Doctora Valerie, agradecida por la oportunidad de poder compartir algunos conocimientos sobre uveitis intermedias. ¿Qué es una uveitis intermedia? Es la inflamación del cuerpo ciliar posterior, la retina anterior, coroides y vitrio. Muchas veces lo usamos como sinónimo, por ejemplo, ciclitis crónica, pars planitis, vitreitis senil, ciclitis periférica. En esta charla justamente vamos a saber que no, esos términos no siempre los podemos usar como sinónimos de uveitis intermedia. Han cambiado algunos criterios justo de clasificación. Por eso que coloco el año en el cual se usaba esos términos como sinónimos. Durante la historia había una confusión para denominar justamente a las uveitis como intermedias. Tal cual como pars planitis, Welch-Maumann en el año 1960 usó por primera vez este término, y de ahí otros oftalmólogos lo denominaron como uveitis intermedia, vitreitis idiopática, y así fue evolucionando en su denominación. En sí, ¿qué es la pars planitis? Es un tipo de uveitis intermedia que puede ser unilateral en algunas ocasiones, la mayoría de veces bilateral, y que se caracteriza por dos signos principales. Uno, las bolas de nieve, que son cúmulos de células inflamatorias en el vitrio, y bancos y o bancos de nieve, que es material exudativo acumulado en la pars plana. Esas dos características debe de tener el paciente para denominar pars planitis. En general, la uveitis intermedia, la edad más frecuente es entre 10 a 20 años. Algunos estudios indican que hay mayor prevalencia en mujeres y otros que es muy similar, tanto en hombres como en mujeres. Como les comentaba al inicio, la pars planitis, por ejemplo, es mucho más frecuente en su forma bilateral, existiendo también formas unilaterales. Cuanto más temprano, a edad más temprana, aparece el cuadro de pars planitis, es más grave el cuadro. Y si hablamos del porcentaje de todas las uveitis, aproximadamente es el 15%. Pero esto cambia en pacientes pediátricos. Ocupa más o menos la tercera parte de todas las uveitis que se presentan en pacientes pediátricos. Y el 50% es de etiología idiopática. Hacemos todos los exámenes y no obtenemos a veces ningún resultado positivo, por lo cual le decimos idiopática. Vamos a hablar un poquito más sobre clasificación. La clasificación de uveitis intermedia idiopática se divide en pars planitis y no pars planitis. Estamos hablando de uveitis intermedia idiopática. Vamos a hablar de uveitis intermedia infecciosa. Las causas más comunes, como en casi todas las uveitis, es la sífilis, la tuberculosis, en nuestro medio y en otros países enfermedad de Lyme. Las que son menos comunes y se pueden presentar también como uveitis intermedia está la toxoplasmosis, toxocariasis, citomegalovirus, enfermedad por arañazo de gato, virus de Epstein-Barr, el HTLV-1, el chikungunya, Whipple, leptospirosis, un Fuchs, sistémicas que también pueden presentar uveitis intermedia. Tenemos sarcoidosis, que no es muy frecuente en nuestro medio, esclerosis múltiple, espondiloartropatías, nefritis tubulointersticial. Y también hay causas genéticas, fiebre mediterránea familiar, receptor de interleucina 2A. Y nunca olvidemos los inducidos por fármacos, que se presentan con más frecuencia en este tiempo. Por ejemplo, el secundario a rifabutina, que se utiliza en la tuberculosis, inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa, que inclusive lo usamos nosotros como tratamiento de las uveitis intermedias, pero que también pueden producir uveitis intermedia, generalmente en etapas tardías de inicio del tratamiento, entre 16 a 19 meses. Inhibidores de MEK y BRAF, el omeprazol puede causar uveitis intermedia y algunas vacunas. Hemos tenido pacientes que se vacunaron contra COVID e hicieron uveitis de varios tipos, entre ellas la uveitis intermedia. Y nunca tampoco olvidemos las mascaradas, enmascaradas, tipo linfoma intraocular primario, o también conocido como linfoma vitreoretiniano, melanomas uveales, la
vasculares, muy frecuente en las mujeres, metástasis de cáncer de mama y en los pacientes varones, metástasis de cáncer de pulmón, amiloidosis y también la retinitis pigmentosa. Puede presentarse como una uveitis intermedia. El grupo de trabajo de estandarización de nomenclatura de uveitis, que es ENSUN, en el año 2021, en la revista American Journal of Ophthalmology, publicó criterios para poder clasificar las uveitis intermedias tipo no pars planitis y tipo pars planitis. Recordemos al inicio el cuadro de las uveitis intermedias idiopáticas. Estamos hablando de las idiopáticas. Como criterio de uveitis intermedia no pars planitis, tenemos uno, evidencia de uveitis intermedia con la presentación de células vítreas y opacidades vítreas. Si hay celularidad en cámara anterior, es actividad a nivel del vitrio, no tiene que haber evidencia de retinitis y no hay evidencia de pars planitis. O sea, no hay ni bolas de nieve ni bancos de nieve. Se tiene que excluir las otras enfermedades asociadas, tipo esclerosis múltiple, sífilis, sarcoidosis o Lyme. Esa es en la tipo planitis. En la tipo pars planitis tiene criterios muy similares al inicio, como células vítreas, prioridad en cámara anterior, pero menor que la del vitrio, no debe haber inicio coroiditis y no hay oclusión vascular retiniana en el polo posterior ni en la periferia media. Pero sí tiene que existir las bolas de nieve y los bancos de nieve a nivel de pars plano. Igual se excluyen las otras enfermedades que mencioné anteriormente, tipo esclerosis múltiple, sífilis, sarcoidosis o Lyme. ¿Cómo se presenta un paciente con una uveitis intermedia? Visión borrosa, moscas volantes, en algunos casos dolor y fotofobia. Aquí tenemos un paciente pediátrico. Cuando vino a la consulta tenía fotofobia marcada durante muchos años de su vida. ¿Qué pensaron que era ojo seco? ¿Qué pensaron que era glaucoma? Pero al final era una uveitis intermedia. Vemos la cámara anterior precipitados queráticos bastante finos, esparcidos en toda la superficie, y como les indiqué al inicio, no hay mucha célula en cámara anterior, máximo dos cruces. Pero sí tenemos una reacción inflamatoria a nivel de vitrio, como observamos aquí. Y si tenemos vasculitis, va a ser una vasculitis retinal, pero periférica. Vamos a tener las bolas de nieve, que son condensaciones vítreas, y los bancos de nieve a nivel de la pars plana. También puede existir papilitis y edema macular cistoideo. Aquí tenemos lo que les he mencionado, compromiso vascular a nivel periférico, bolas de nieve, bancos de nieve. Es importante identar para poder ver los bancos de nieve. Y también algo importante es echarlo al paciente en una camilla. A veces cuando lo examinamos sentado en la silla, se nos hace muy complicado ver tanto las bolas como los bancos de nieve. Si ustedes quieren, evaluar a su paciente con oftalmoscopio indirecto, pero echado en una camilla, que es lo más aconsejable. Las bolas de nieve, como observamos aquí, hay que ser muy minuciosos e irnos bastante periférico, porque no identamos, vemos la parte central, decimos no, no hay bolas, pero si nos tomamos el trabajo de examinar toda la periferia de la retina, identamos, ahí vamos a encontrar las bolas de nieve. Tenemos nuestro paciente con waiting y nos pregunta, ¿qué va a hacer de mí? ¿Cómo va a ser mi cuadro? ¿Cómo va a evolucionar? Existen tres conductas que va a tomar la uveitis. Uno, que va a ser un curso benigno, limitado en el tiempo, y va a mejorar de forma gradual. Y no va a haber episodios de exacerbación. Ese es el menor porcentaje, que es un 10%. El segundo grupo, la enfermedad va a ser bastante prolongada, pero no hay muchos episodios de exacerbación. Es el mayor porcentaje. Y un tercer grupo, pacientes crónicos con exacerbación del cuadro clínico, que aproximadamente es la tercera parte, que son los pacientes que llegan a nosotros, porque hay pacientes que hacen cuadros limitados de uveitis intermedia
que no se exacerban en el tiempo y muchas veces no llegan al especialista en uveitis. Los que llegan a nosotros ya son los pacientes complicados con curso prolongado, que fueron evaluados por múltiples colegas, que muchas veces ya llegan complicados. ¿Cómo nos damos cuenta que es un episodio de exacerbación? Aumenta la cantidad de células en cámara anterior y, por supuesto, en vitrio. La mayoría de estos casos son bilaterales, ¿no? Aproximadamente un 75%. Pero recordemos también que puede empezar como presentación unilateral y convertirse en presentación bilateral en el transcurso del tiempo. Si nuestro paciente tiene presentación unilateral, es muy probable que su curso no sea tan complicado en comparación con los pacientes que tienen presentación bilateral. Cuando llega el paciente con uveitis intermedia, nos preguntamos cómo enfocamos el tratamiento. En el caso de las uveitis intermedias no infecciosas, seguimos el escalón terapéutico que usamos también en las otras uveitis no infecciosas. Primer escalón son los corticoides, que pueden ser locales, perioculares, intravitreos. Y no nos olvidamos, si usamos los corticoides, por ejemplo, vía oral, suplementar con calcio o vitamina D o bisfosfonatos, porque si tenemos un paciente, por ejemplo, con prednisona durante mucho tiempo, lo vamos a llevar a una hipocalcemia, va a tener este paciente osteoporosis y va a tener otra complicación. Siempre protejamos a nuestro paciente. El segundo escalón, que son los inmunosupresores, que es el methotrexato, el micofenolato, la azatioprina, la ciclosporina. El tercer escalón, que están los biológicos, que los usamos con mucha frecuencia en pacientes con uveitis intermedia. El adalimumab, el infliximab, el rituximab, el tocilizumab. Y un cuarto escalón que lo reservamos para casos muy especiales, que son el clorambucil y la ciclofosfamida. Tenemos que, en este escalón, salvo que sea un cuadro extremadamente agudo, con compromiso severo de la huesa visual, en los casos podemos saltarnos los escalones, pero la mayoría de veces tenemos que ir escalón por escalón. El primer escalón, como tratamiento médico, están las inyecciones perioculares de corticoides que usamos con bastante frecuencia. Podemos infiltrar triamcinolona, el acetato de prednisolona. Se puede colocar una inyección subteroniana entre 1 a 3 semanas de forma inicial y de ahí, si es que el paciente lo requiere, se puede colocar cada 3 o 5 semanas. No mejoró nuestro paciente, sigue con la uveitis intermedia, podemos optar por corticoides orales. La dosis es de 1 a 1,5 miligramos kilo por día. Cuando iniciamos el tratamiento, tenemos que ir descendiendo, no nos vamos a quedar con esta dosis 2, 3 meses. Este paciente lo podemos complicar, podemos hacer que tenga catarata secundaria u otro tipo de problemas sistémicos. Si tenemos respuesta, vamos bajando de forma progresiva y vamos a mantenernos una dosis baja, puede ser 5 miligramos de prednisona durante varios meses. Si nuestro paciente no evidenció mejoría, tenemos otros medicamentos que podemos usar. Ciclosporina, que es un supresor de células T, azatioprina, metrotexato, que son los antimetabolitos, y los alquilantes tipo ciclofosfamida y clorambucilo, ya como último escalón. No mejora el cuadro. Tenemos también la opción quirúrgica. Se utiliza la crioterapia, aunque algunos no están a favor de la crioterapia porque puede producir a la larga tisis bulbi. También vitrectomía. En pacientes que tienen complicaciones por uveitis intermedia, en los estudios que se han presentado ha demostrado su utilidad como parte del tratamiento. Y también la vitrectomía nos va a ayudar cuando tenemos una etiología dudosa. Tomamos muestra de vitrio, le realizamos un PCR, y nos ayuda también para el tratamiento. Y siempre tener presente los inmunosupresores. El oftalmólogo se ha formado desde el punto de vista quirúrgico, evaluar el ojo, pero muchas veces no nos han formado para manejar los inmunosupresores. Si sabemos manejarlos, bien. Si no, siempre pedir ayuda del reumatólogo de confianza que sepa manejar cuadros de uveitis.
Como les mencioné al inicio, usamos con bastante frecuencia infliximab, adalimumab, que se ha demostrado su eficacia en el tratamiento de la uveitis, en este caso intermedia. El curso de la enfermedad va a tener complicaciones y son los pacientes que nos llegan a nosotros. Son pacientes ya complicados la mayoría que acude a la consulta. Pueden llegar con catarata, sea uni o bilateral, edemas maculares cistoides, queratopatía en banda, glaucomas secundarios, inclusive desprendimientos de retina, retinosquisis o hemorragia vítrica. La mayoría ya llega con esas complicaciones por un tratamiento inadecuado durante años. Compartir con ustedes un caso clínico que lo conozco ya hace bastantes años y he visto la evolución de este paciente. Es un paciente que empieza la atención con mi persona en el año 2019, a la edad de 15 años, ahora ya tiene 21 años. Y este paciente me refiere que el tiempo de enfermedad es de 7 años. Durante 7 años fue visto por numerosos oftalmólogos en varias localidades del Perú y nunca diagnosticaron lo que en verdad este paciente tenía. Él debutó con disminución de agudeza visual. Al inicio, un ojo derecho, que se hizo bilateral meses después, miodesopsias. Y conforme fui interrogando al paciente, él desde edad muy temprana tenía dolor matutino en región lumbosacra. El paciente con uveitis, cuando es interrogado, no solamente nos limitamos a preguntar molestias oculares, tenemos que preguntar también por molestias sistémicas, a nivel de articulaciones, a nivel de región de la columna, dolor de cabeza, porque muchas veces esto nos puede orientar al diagnóstico. Este paciente, cuando le hacemos el examen en el año 2019, tenía en el ojo derecho, con corrección, cuenta de 30 centímetros, en el ojo izquierdo 20, presión en ese momento 10 milímetros de mercurio en ambos ojos, movimientos oculares observados. A nivel del ojo izquierdo tenía una cruz de células, pero eso era muy poco. En el ojo derecho tenía opacidad de cristalino, subcapsular posterior 3 cruces y cínecas posteriores en 360 grados. En el ojo izquierdo, subcapsular posterior una cruz que se mantiene así hasta el momento. Viene con estos exámenes, se observa que hay bastante a nivel vítreo por la catarata del ojo derecho, mucha opacidad de medios, como observamos en esta imagen, y compromiso a nivel vascular, pero que a nivel periférico. Se le realizó todo el tamizaje que normalmente realizamos cuando un paciente llega y no tenemos el diagnóstico. Un hemograma que salió normal, hemoglobina 15,2, PCR 2,63, velocidad de sedimentación de 6, factor reumatoideo dentro de límites normales, negativo a Bartonella Genseler y también a borrelia Gordon-Fering, el HIV negativo, HTLV 1 y 2 negativo, toxoplasma negativo, cuantiferón negativo. Entonces, estos son los exámenes que en la mayoría de pacientes realizamos como tamizaje. No olvidarnos de la sífilis, tuberculosis que existen bastante en nuestro medio. BDRL, FTABS, para Toxocara, ANCA-CIP negativo, ANA negativo, HLA-27 negativo. Como tenemos todos los exámenes negativos, diagnosticamos pars planitis. Le iniciamos, es entonces un joven de 15 años, metrotexato a 12,5 miligramos por semana. Pero como el paciente nos manifestó que tenía dolor en región lumbosacra, se le solicitó resonancia magnética y se encontró que había sinovitis a predominio de cadera izquierda. Con ayuda de reumatología se le diagnosticó artritis juvenil, subtipo artritis relacionada a entesitis. Entonces, era un paciente con un problema de artritis idiopática que se manifestó con una pars planitis a nivel bilateral. Como les comenté al inicio, empezamos con Trotex 12,5. Ya con la magnética se cambió el plan de tratamiento, aumentó la dosis del metrotexato. Con metrotexato siempre suplementar
con ácido fólico, colecalciferol, y se decidió colocar infliximab. Se inició en julio del año 2019. Como el paciente tenía catarata subcapsular posterior, tres cruces en ojo derecho, se realiza la cirugía, realizó la cirugía en el 2020, seguía con su tratamiento de infliximab y al mejorar la agudeza visual del ojo derecho, este paciente decide abandonar el tratamiento. Me busco un año después, indicando que había bajado la agudeza visual, presentaba miodesopsias y el dolor en región lumbosacra regresó. Reinició el tratamiento en abril del 2021, usó pocos meses debido a que por la pandemia no se contaba con el personal para que le colocara la medicación. Estuvo 2 años y un poco más sin el tratamiento. En diciembre del año pasado, saca de nuevo consulta indicando que había bajado la visión. Se realiza la interconsulta reumatología y reumatología, que era otro reumatólogo en el hospital, al no tener exámenes de laboratorio, se negó durante muchos meses a prescribirle el medicamento. Así que después de conversar bastante con reumatología, recién en abril de este año reinició el tratamiento a 5 miligramos por kilo de peso, que es lo habitual, la dosis que se utiliza, porque observamos que el año pasado ya había una reactivación del cuadro inflamatorio vascular, sobre todo a nivel periférico. Actualmente el paciente está estable, ya no tiene en dolor lumbar y la huesa visual ha mejorado bastante. Entonces, la pars planitis y así la uveitis intermedia son enfermedades que al inicio pueden tener una presentación y el hecho de que nuestros exámenes de sangre nos salgan negativos no significa que no vamos a ir buscando en los siguientes años alguna patología asociada. Siempre tenemos que interrogar a nuestro paciente por si aparece otro síntoma, para en base a eso tener un diagnóstico y una etiología precisa. Muchas gracias. Si tienen preguntas de la exposición, Doctora Beriosca, mientras esperamos alguna consulta de los asistentes, yo quería preguntarle su opinión sobre la angio-OCT, porque en estos pacientes vemos la importancia de la angiografía que es con fluoresceína. ¿Hay algunos estudios? ¿Qué opina usted? ¿Realmente la angio-OCT puede ocupar el lugar de la angiografía con fluoresceína en estos pacientes? yo creo que sí, porque recordemos que la angiografía con fluoresceína es de muchísima utilidad en uveitis, pero cada vez se utiliza menos en el país. Yo creo que la angiografía con fluoresceína tiene un lugar, pero la tecnología se está imponiendo y como les mostré en la última imagen, las angio-OCT de campo amplio son las que nos ayudan muchísimo para poder encontrar defectos vasculares, sobre todo a nivel periférico. Creo que ambas tienen su importancia, pero por el hecho de que ya no hay tanto equipo de angiografía con fluoresceína, la angiografía con OCT va a tomar mayor importancia durante los próximos años. Claro, ¿no? Poco a poco también están publicándose más estudios justamente con angio-OCT. Sin embargo, bueno, mientras sea posible, idealmente siempre hacer la angiografía con fluoresceína en estos pacientes, ¿no? Y siempre Así yo es. recuerdo alguna paciente que al fondo de ojo se le veía aparentemente muy bien, bueno, ya con tratamiento. Entonces también en el seguimiento en donde se puede ver la angiografía que aún presentan vasculitis. ¿Cómo ha observado usted este tema, doctora? ¿Cada cuánto recomienda usted hacer estudios de seguimiento? Háblese de OCT, de angiografía o algún otro examen. De forma rutinaria, yo les indico 2 veces por año, salvo que este paciente de forma súbita haya notado algún cambio en la agudeza visual, el paciente presente más miodesopsias, hay algún cambio en sí en su rutina diaria a nivel ocular, ahí sí le indico lo más antes posible, pero generalmente como rutina, 2 veces al año, si es que pueden, a veces
desde el punto de vista económico no lo pueden hacer, pero por lo menos una vez al año contar con un examen para realizar el seguimiento. Como usted dice, en uveitis, el paciente, cuando le hacemos exámenes, no hay células, el fondo de ojo parece excelente, la agudeza visual no cambió, pero al hacer exámenes justamente para evaluar la vasculatura, ahí es donde vemos el problema. Semovitis es muy importante porque eso va a orientar al seguimiento y también alguna otra pregunta que tengan los participantes. Doctora Serrate, Buenas doctora noches. Serrate, ¿cómo está, Qué doctora? Buenas gusto. noches. Primero, Buenas felicitarte, noches. Virioska. Buenas noches, Valerie. Felicitarlas porque una linda presentación, sencilla y muy didáctica. Aló, ¿me escuchan? Sí, Sí, doctora, sí la doctora. escuchamos. Ya, perfecto. Muchas Esto, gracias. muy didáctica. Yo comenzaría de la parte más básica, recalcar para que los conceptos queden claros. Lo que dijo Berioska, un buen fondo de ojo con midriasis. Y si pueden hacerlo con identación, mejor. Yo tuve la oportunidad de ver a un chico de 12 años procedente del Cusco que venía solamente por miodesopsias. Y lo dijo Berioska, a veces no traen más inflamación y si son de edad pediátrica, más no tenía absolutamente nada más que miodesopsias. Y el chico lo definía muy bien en un solo ojo. Le hicimos la dilatación en un ojo y en el ojo que él se quejaba, y sí había un poquito de vitreitis, pero no tan evidente. Revisamos el segundo ojo y en el segundo ojo habían bolas de nieve. Entonces, si un chico se queja de miodesopsias o de algo raro, hagamos un examen completo. Y él ya había pasado por, como lo dijo Berioska, por 3, 4 oftalmólogos. Entonces, comencemos de lo básico. La otra parte es que nosotros debemos ayudarnos con los reumatólogos, que son los que saben muchísimo más de cómo buscar la causa. Y luego que hemos descartado diferentes causas, nos quedamos con la pars planitis. Y en la pars planitis yo aprendí desde inicio que había que buscar dos cosas, edema de mácula y vasculitis, porque son las dos cosas que te van a producir problemas. Hemorragia vítrea y un edema de mácula de mucho tiempo te puede hacer un agujero macular, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que evaluar toda esa parte. Y yo le diría a Berioska, ¿qué nos puede decir? O le preguntaría, ¿qué nos puede comentar del VM en estos casos? ¿Qué tanto nos ayudaría? Ya sé que no hay en todas partes, que es difícil, pero es bueno saberlo para ver qué es lo que debemos pedir. La angiografía, yo estoy de acuerdo que pidan angiografía. El OCT de mácula también, y con toda la tecnología, pero debemos saber también cómo funciona todo esto. Si nos puede hacer algún comentario, muchas gracias. Gracias, Valerie. A usted, doctora, Excelente muchas la presentación y el comentarista. gracias. Muchas Gracias, gracias. doctora. Su experiencia es enriquecedora para todos, así que es un gusto escuchar sus consejos. VM nos ayuda muchísimo porque nuestros ojitos, sobre todo el paciente pediátrico, uno no se deja revisar, son ojitos muy complicados. Y si pensamos, por ejemplo, en alguna cirugía tipo catarata o glaucoma, no logramos a veces precisar bien las estructuras, no logramos verlas. Su VM nos ayuda mucho para ver
cómo está el cuerpo ciliar, cómo está nuestra cámara anterior, cómo está el cristalino, porque a veces en pacientes pediátricos cuando entramos a operar cataratas nos llevamos muchas sorpresas y tenemos que entrar preparados para lo que puede pasar en sala de operaciones. En su VM nos va a ayudar, así como la ecografía nos ayuda para ver otras estructuras, nos va a ayudar muchísimo para poder planificar algunos actos quirúrgicos, doctora. Para mí es de muchísima importancia. En el lugar en el que trabajo no tenemos VM, pero sí me parece súper importante contar con ese examen auxiliar. Mm, Perfecto, gracias, Berioska. Gracias, doctora. No sé si hay más preguntas, ¿no? A mí me gustaría que nos comentes también sobre el tratamiento. A veces hay escuelas que enseñan a asociar esto ante inmunosupresores. Hay escuelas que las ponen solas. ¿Qué has revisado sobre eso para tener un cuadro más claro sobre el tratamiento? Pero Como ese tú, triángulo que hiciste está muy bien elaborado y pues nos da una eh, idea perfecta de cómo debemos manejar nuestros pacientes progresivamente. si tenemos un paciente con pocas lesiones, con una buena agudeza visual, a mí me informaron de usar un solo medicamento. No mejora, se puede sumar otro medicamento, pero no hacer el cambio de manera abrupta. No mejoró el paciente en 2 semanas, no significa que en 2 semanas tengo que introducir otro medicamento, otro inmunosupresor. Se tiene que esperar el tiempo prudente. Cada inmunosupresor tiene su tiempo de acción, generalmente mes y medio hasta 2 meses. Esperar. Si funciona, me quedo con la medicación. No funcionó 2 meses, se conversa con reumatología, se conversa con el paciente, se puede pasar a inmunomoduladores, se puede pasar a biológicos. Y en mi caso yo siempre reservo los alquilantes, sobre todo en paciente pediátrico, como última escala, porque en algunas escuelas he visto que utilizan alquilantes como primera opción, pero en paciente pediátrico usar un alquilante es alterar su ADN y probablemente comprometer inclusive la reproducción de ese paciente en el futuro. Entonces, yo los alquilantes los reservo ya en casos de mucha emergencia, cuando el paciente entra con un cuadro severísimo. Si no, opto por un medicamento, sumo otro, no mejoró en ese tiempo y recién puedo plantear algún biológico para el paciente. Y también es muy importante ver la condición económica del paciente. En el medio, a veces el paciente puede requerir un infliximab, un adalimumab, pero no puede comprarlo. Eso me ha pasado con bastante frecuencia. Entonces, en ese caso sí se pueden usar combinaciones para darle algo de mejoría al paciente. Y doctora Berioska, también no sé si nos puede comentar un poco sobre el uso de corticoides, ¿no? Porque si bien tenemos que esperar justamente que estos agentes inmunomoduladores hagan efecto, van a hacer efecto a partir del segundo mes. Entonces, muy bien lo que usted nos comenta de que no podemos apurarnos y decir, uy, en 2 semanas el metrotexate ya me debería hacer efecto. Definitivamente no nos va a hacer efecto. ¿Cómo manejamos el corticoide? ¿Cómo recomienda usted el inicio? ¿Alguna vez pulsa a los pacientes dependiendo cómo los vea? ¿En cuánto tiempo lo disminuye? Si es que tenemos que llegar a vía oral, ¿no? El paciente, casi siempre creo que a todos nos llegan pacientes bastante mal, bastante complicados con el ojo rojo, fotofobia, dolor, presión a veces alta, pulso. Eh, Puedo usar a 1 miligramo por kilo de peso o uso la metilprednisolona, dependiendo de también dónde vive el paciente. Yo trabajo en Puno y no siempre, a veces para el paciente es fácil estar cerca a un centro de salud. A veces uso la vía oral. Y si nuestro caballito de batalla son las inyecciones subtenonianas o las perioculares, es nuestro caballito de batalla, porque es fácil de colocar, es barato y tiene muy buen efecto, como usted dice, mientras esperamos los resultados y mientras esperamos probablemente el efecto de los otros medicamentos que sumamos. Si yo uso los corticoides, también uso los tópicos y también con mucho cuidado usar, no solo
cuidado con los corticoides vía oral o sistémica. También tenemos que tener mucha precaución con la medicación tópica. He encontrado pacientes con 6 meses, un año de Predforte cada hora, cada 2 horas. Yo soy de la idea, sí, he encontrado aquí pacientes, como les hacía efecto el Predforte, se seguían comprando Predforte, no es por hacer propaganda, pero viendo al paciente con catarata, con glaucoma secundario, y yo soy de la idea de cuando ya va mejorando el cuadro, disminuir también el goteo y si utilizo corticoide bioral, disminuir cada 2 o cada 3 semanas, dependiendo de también la mejoría del paciente. Y si es un cuadro muy severo, usar los corticoides, sean perioculares o subtenonianos, y vigilando la presión intraocular. Recordemos que 12-13% de la población es respondedora a corticoide, entonces siempre supervisando que ese paciente no nos haga los picos de presión que podemos ocasionar al usar los corticoides, sea tópico, sea oral o sea intraocular o paraocular. Así es, Perfecto, doctora. doctora. Y también siempre recordar que no es lo más recomendable bajar muy rápido los corticoides, ¿no? A veces en nuestra formación nos han dicho 5 días 50 miligramos, 5 días 40, 5 días 30. Para pacientes con estas inflamaciones realmente eso no es lo adecuado, ¿no? Tenemos que demorarnos más tiempo justamente porque el inmunomodulador va a demorar en hacer efecto, incluso el biológico también, para que llegue a su pico máximo son 3, 4 meses, ¿no? Entonces, ahí también, siempre ahí con calma. Si alguien más, tal vez de los participantes, sobre todo del grupo de UVIA, quisieran dar algún alcance más, los invitamos. Hola Valerie, Berioska, ¿qué tal? ¿Cómo Limón, estás? buenas Doctor noches. Bermúdez. Felicitarte por la charla, doctora Serrate, ¿qué tal? Este, bueno, es una charla bastante didáctica, así que mucho que decir, creo que no hay. Lo único que tener en cuenta, creo que nosotros en UBIT lo sabemos, una de las formas de presentación de la esclerosis múltiple también es la uveitis intermedia, ¿no? Entonces, tener cuidado nomás en las pacientes mujeres con el uso de biológicos, porque muchas veces en el futuro por ahí podrían desarrollar una esclerosis múltiple y sabemos que los biológicos están contraindicados en enfermedades desmielinizantes, ¿no? Por otro lado, como coincido con la doctora Serrate, ¿no? La vasculitis y el edema macular creo que son las dos piedras ahí en el zapato, en el tratamiento de las parasplanitis, ¿no? Por ahí podríamos decir también las membranas epirretinales que se forman de forma crónica, ¿ya? ¿No? Y a la larga también son causa de agujeros maculares, ¿no? Entonces, Ujú. cuando menos, muchas veces no podemos desinflamar totalmente las parasplanitis, sobre todo en esos cursos que mencionó Berioska, ¿no? Esos cursos crónicos muy agresivos, pero tratar de hacer todo lo posible, sobre todo reducir la inflamación en todo lo que se pueda, ¿no? Y lo otro que mencionaron acerca del VM y la cirugía, pues tener en cuenta sobre todo, y yo lo uso bastante cuando sospecho de membranas ciclíticas, ¿no? Porque por ahí hay una catarata y muy contentos queremos operarla porque sabemos que debemos tener en cuenta las membranas ciclíticas que muchas veces las detectamos con el VM, pues, ¿no? Y sabemos que, bueno, en ese aspecto, pues ya creo que lo recomendable por ahí ya sería una facovitrectomía con un retinólogo muy, muy experto en retirar este tipo de membranas, ¿no? Eso es lo que podría opinar. Muchas gracias, Iván. Igual siempre controlando previamente la inflamación, ¿no? Eso hemos visto mucho también que a veces nuestros colegas retinólogos sí quieren ya entrar a operar o hacer vitrectomía, pero siempre tenemos que pasar por la terapia médica previa. Claro, es que lo que pasa es que ahí, Ujú. disculpando a los retinólogos, ellos no deciden cuándo entrar a la cirugía, ¿no? Hay tiempos para cada tipo de uveitis para decidir una cirugía
Y normalmente uno tiene que, bueno, yo por suerte tengo amigos retinólogos en los cuales no discutimos y respetan bastante la opinión y el proceso inflamatorio, ¿no? Muchas gracias, Iván. Y, Esto, Ajá. y recordar Beri, que Berioska, en sí, lo que yo doctora, quisiera, recordar, a ver, aló, ¿me escuchan? sí, doctora. Ya, en lo que yo quisiera comentarles y que sí creo es importante lo que dijo Berioska, que cuando uno da algunos corticoides tópicos, el paciente y la familia cree que repitiendo ese tratamiento tópico va a ir mejor el cuadro. Y muchas veces recuerden que la parsplanitis no se cura con el corticoide tópico, funciona mejor el corticoide periocular. Y en otras palabras, ellos no van a poder repetir un corticoide periocular. Entonces, recuerden que es una vía accesible, no muy cara, como dice esto Berioska, que se puede usar y no le tengan miedo a la presión intraocular. Yo en el tiempo que tengo no recuerdo haber hecho más que una o dos trabeculectomías por hipertensión ocular y las otras se manejan médicamente. Entonces, es mejor controlar a su paciente, pero no usar el doctor Siberio Papá era el que decía, no, jamás den corticoides tópicos a un niño, porque en caso de conjuntivitis vernal, los papás lo usan continuamente. ¿Por qué? Porque les mejora. Ya no vuelven donde su oftalmólogo, pero cuando tienen 15, 16 años ya tienen una copa óptica de 8 o 9. Entonces les han hecho un glaucoma. Yo más me inclinaría por el corticoide periocular que por el tópico para poder manejar estos chicos que a veces no tienen controles muy seguidos o periódicos o que cumplan, ¿no?, las indicaciones del médico. Muchas gracias, doctora Serrate. Si tuviéramos alguien más que quiera dar algún comentario. Y también reflexionar sobre las cataratas en pacientes pediátricos o adolescentes. A veces llega a la consulta el paciente pediátrico con catarata, no hacemos un buen fondo de ojo, lo operamos, después viene la complicación. Me ha tocado ver en mi formación y actualmente bastante paciente que post cirugía de catarata se activó el cuadro y terminaron perdiendo el ojito. Entonces siempre, si nos llegan cataratas pediátricas, hagamos buen fondo de ojo con identación y si no lo podemos derivarlo a algún otro especialista para no causar iatrogenia a un paciente pediátrico. Muy cierto, doctora. Muchas gracias a los doctores participantes. Todos sus comentarios nos ayudan siempre. Creo que si no tenemos ningún otro doctor que desee participar, ya podemos dar por culminada la charla. Muchas gracias, Valerie. Excelente moderación. Gracias, Berioska. Doctora Zarrate, siempre es un Gracias. gusto. Por ahí está, por ahí veo a más gente. La doctora Campos está por ahí. Bueno, este, gracias a todos. No sé, Valerie, tú tienes la última palabra. Muchas gracias a todos. Entonces nos encontramos el próximo mes con una nueva charla del segmento de uveitis de la sociedad. Mm, Gracias, Gracias. Muchas adiós, gracias. Un abrazo a todos. Buenas gracias, noches. felicitaciones, gracias. Felices fiestas patrias. Igualmente. De igual manera, a todo el equipo. Muchas gracias. Adiós.